Buenas, mi nombre es Sergio Andrés Ávila Mesa. Estoy en el grupo 16 con el tema de la pena de muerte. Ese es el título de esta exposición. La pena de muerte, pregunta, justicia humana o desafío divino. Analizar el tema de la pena de muerte hoy en día la debemos hacer desde la perspectiva histórica, jurídica, ética e espiritual, evaluando así los argumentos a favor y en contra de esta, para poder reflexionar sobre la decisión del ser humano y qué tanto tiene derecho de decidir sobre la vida de los demás. Y también es importante analizar la importancia de la contraposición de la visión divina. La pena de muerte ha sido una forma de castigo a lo largo del tiempo, por muchas civilizaciones, por muchos años y años. Está en la historia del ser humano. Aunque algunos lo logran ver como un acto de justicia, otros la condenan y la consideran como una violación. Sí, una violación a los derechos humanos. En esta exposición, en esta oportunidad, vamos a explorar qué es, dónde vienen los argumentos que la sostienen hacia futuras condenas. Y la idea es que al finalizar podamos contestar o salir de la duda qué tan relevante es este mecanismo de pena de muerte, que hoy en día incluso muchos ponen sobre la voluntad de Dios. La pena de muerte, en definición, castigo legal que consiste en quitarle la vida a otra persona. Castigo legal, pena de muerte. Justicia, principio moral que lleva a dar a cada uno como le corresponde, según su actuar. Derecho a la vida, derecho fundamental que tienen todas las personas desde que nacimos. Es un derecho que nos ha regalado Dios desde que llegamos a este mundo. Crimen capital, delito castigado como pena de muerte, como homicidio agravado, terrorismo o traición a algún país o alguna religión o creencia. Durante muchos años y dentro de muchas historias, la pena de muerte ha venido tomando relevancia. Aunque algunos países en la actualidad no se practica, hay muchos países que sí la aplican. En la antigüedad, el Código de Hammurabi, más exactamente en 1754 a.C., ya existían delitos castigados con pena de muerte. En la ley mosaica, en la Biblia, se menciona la pena capital por delitos como asesinato o blasfemia. Y en el Imperio Romano se utilizaba como la crucifixión, decapitación o el circo, de muchos métodos que atentaban contra la vida de las personas. Decisión tomada por el hombre. En la Edad Media, la Inquisición impuso una pena de muerte por herejía. Castigos públicos como la horca, el ahorcamiento y la horquilla eran uno de los más utilizados en ese entonces. Por lo tanto, esta historia siempre ha continuado y se ha mantenido durante el tiempo. En la época moderna, más exactamente en el siglo XVIII, pensadores empezaron a cuestionar este tipo de acto. Qué tan legítimo era quitarle la vida a otra persona. A partir del siglo XX, muchos países comenzaron a abolir esta condena inhumana. ¿Por qué? Porque no era un derecho fundamental quitarle la vida a otra persona, porque consideraban que no era nuestro criterio, no era nuestra decisión. Pero también
Hay argumentos a favor, como cuáles: discusión del crimen, que se cree que se puede reducir los delitos graves por el miedo al castigo. En pocas palabras, apenas escuchen pena de muerte, creen que con eso los castigos van a tomar mucha relevancia a la hora de hacer o cometer un crimen, o ir en contra de alguna ley, en alguna nación o en algún país. Justicia para las víctimas. Algunas familias consideran que es una forma de cerrar el ciclo del dolor, pero en realidad lo que conllevan es a generar mucho más dolor en la sociedad y en muchas naciones. De esta forma, evita supuestamente la reincidencia de los crímenes o los delitos, asesinatos, como los podamos llamar. Se menciona como una garantía para que el criminal no vuelva a hacer daño, la pena de muerte. Económicamente, en algunos casos se argumenta que es más barato mantener a un preso de por vida, aunque estos sean temas debatibles, se considera en cuanto a la economía, pero la realidad puede que sea otra. Estos argumentos que leímos ahora y les expuse son a favor. Argumentos en contra, como cuáles: posibilidad al error judicial. Se han ejecutado personas inocentes. Personas inocentes que por un dolor del sistema o el cumplimiento de una ley quizás han hecho caso omiso a los derechos fundamentales que tiene cada persona. Estos son los argumentos en contra que tiene la pena de muerte. La violación de los derechos humanos va en contra de la vida, fundamentalmente de la vida del ser humano. Desigualdad en aplicación. En muchos países la pena de muerte afecta a más pobres y a las minorías. Lamentablemente, porque la pena de muerte también ejerce un poder, no solamente político, sino económico, y lamentablemente las personas con escasos recursos quizás no tengan el suficiente dinero o la capacidad económica para detener o defenderse de esta injusta condena. Pero es importante que la venganza y la justicia puedan convertirse en un acto de esperanza real. Que lleguemos a un acuerdo donde todos tengamos los derechos a los cuales estamos y tenemos el derecho de utilizar y de que se nos respete. Y reflexionando un poco en cuanto a la decisión de la pena de muerte, hombre o de Dios, en muchos libros, especialmente en la Biblia, dice que no debemos matar. La venganza viene del Señor, de Dios, no del ser humano. Por esa razón es importante que se analice mejor la decisión de un hombre, quizás, hasta quizás, más culpable en otros actos y en otros campos, que el que se está condenando quizás por violar alguna ley, sin ni siquiera mencionar que le quite la vida a otra persona. Aunque nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona, nadie tiene derecho a pasar por la pena de muerte. Y ya para concluir, la pena de muerte es un tema complejo que mezcla la justicia, la moral, la cultura y la religión. Por esa razón es que la justicia legítima debe
basarse bajo los hechos y los criterios de las dichas o diferentes investigaciones. La pena de muerte no la merece ningún ser humano en el mundo, pero lamentablemente en la sociedad nos hace falta aprender a valorar la vida. También en esta exposición se vale aclarar que las personas no piensan en las consecuencias de sus actos. Así como hay leyes o normas o como existe la pena de muerte, también debe existir el cuidado, la prevención, el ser responsables con mis actos, pero todo basado desde el valor de la vida. Una sociedad que apuesta a la dignidad, al perdón y a la rehabilitación, del odio pasa a la esperanza. No importa el dolor, no importa la situación, siempre debemos pensar en que vendrán cosas mejores. Como decía, la rehabilitación es un proceso el cual el ser humano puede llegar a tener por medio de muchas intervenciones psicológicas y beneficios que van a traer por medio de programas de prevención y de cuidado de la vida del ser humano. Espero que esta exposición haya llegado y te haya puesto a analizar sobre la importancia de la vida. Que yo no tengo derecho a que me la quiten, pero tampoco tengo el derecho de ir a hacer lo que a mí me parezca que debo hacer. Debo pensar que un acto me puede llevar a una consecuencia. Debo pensar que existen leyes y que no estamos solo en una sociedad la cual piensa distinto a nosotros. Cualquier persona puede caer bajo la condena de la pena de muerte, pero solamente hay una persona que decide sobre la vida y la muerte, y es Dios. Muchas gracias. Saludos a todos.